¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Es el conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una operación artificial. ¿Qué es isotérmico? Proceso en el cual la temperatura se mantiene Proceso constante. termodinámico, primera ley. Los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de la interacción de un sistema con otro tras ser eliminada alguna ligadura entre ellos, de forma que finalmente los sistemas se encuentran en equilibrio mecánico, térmico y o material entre sí. Son los procesos cuyas magnitudes permanecen constantes, es decir, que el sistema cambia manteniendo cierta proporcionalidad en su transformación. Se les asigna el prefijo iso, ejemplo, isotérmico, proceso a temperatura constante, isobárico, proceso a presión constante, isométrico o isocórico, proceso a volumen constante, isoentálpico, proceso a entalpía constante y isoentrópico, proceso a entropía constante. ¿Qué es un proceso isotérmico? Es aquel proceso realizado a temperatura constante, es decir, que la temperatura no cambia. Se comprime el gas lentamente, controlando que en todos los casos la temperatura permanezca lo más constante posible. Presión, volumen. Boyle basó su investigación sobre la compresibilidad de los gases, es decir, estudió el efecto de la presión sobre los volúmenes de los gases. Llegó a la conclusión de que, a temperatura constante, los volúmenes de una masa gaseosa son inversamente proporcionales a las presiones que soporta. Tenemos el siguiente ejemplo. En la siguiente gráfica se recogen los resultados experimentales cuando 4 gramos de helio se someten a diferentes presiones a una temperatura constante de 0 grados centígrados. La gráfica corresponde a una hipérbola y recibe el nombre de isoterma, ya que los datos se han obtenido a una temperatura constante. Tenemos las siguientes conclusiones. La representación de una hipérbola muestra que la variable dependiente se modifica de una forma inversa a la variable independiente, es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas varía de manera inversamente proporcional a la presión, es decir, cuando el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa. A cada valor de una magnitud, presión, le corresponde un único valor de la otra magnitud. La primera ley de la termodinámica es la aplicación del principio de conservación. Relaciona el trabajo y el calor transferido, intercambiado en un sistema a través de una variable termodinámica. Esta variable es la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Un proceso isotérmico es aquel que se realiza a una temperatura constante. En las gráficas PV, para un gas ideal, manteniendo la temperatura constante, es una curva hiperbólica llamada isoterma. Como la energía interna de un gas es solo función de la temperatura, entonces, en un proceso isotérmico para un gas ideal, tenemos que delta U, que es la variación de energía interna, es igual a 0, y calor es igual a trabajo. Se denomina proceso isotérmico al cambio de temperatura reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio de temperatura constante en todo el sistema. Una curva isoterma es una línea que sobre un diagrama representa los valores sucesivos de las diversas variables de un sistema. El proceso isotérmico en la industria. La expansión isotérmica es cuando la máquina absorbe calor del foco a una temperatura inicial o temperatura 1 y el gas se expande, como lo muestra en la imagen. La expansión adiabática es cuando se aísla la máquina del foco. El gas continúa expandiéndose y se enfría hasta una temperatura 2. La compresión isotérmica es cuando el gas enfriado se vuelve a comprimir, cediendo calor al foco de temperatura 2. Y por último, la compresión adiabática es cuando el gas enfriado se aísla del foco y se comprime. En una transformación isoterma, la temperatura del sistema permanece constante. Para ello, es necesario que el sistema se encuentre en contacto con un foco térmico, que se define como una sustancia capaz de absorber o ceder calor sin modificar.